Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Bienvenidos a Shabbat Torah. Hoy es viernes 8 de septiembre del año 2017. En el calendario de Jehová es Shabbat 18 de Elul del año 5778. La parashá que vamos a ver en la primera mitad del programa se llama Kitetse, que significa cuando salgas, y la porción es de Deuteronomio 21:10 a Deuteronomio 25:19. Les recordamos que en 3 semanas empezamos con las fiestas de otoño. Son las 3 últimas fiestas del año. Empezamos con la fiesta de trompetas, o Yom Teruah, y es una fiesta muy importante. Proféticamente son las fiestas que se van a cumplir en la segunda venida de nuestro Mesías Yeshua, y es muy importante entender el propósito y lo que va a suceder en estas fiestas. Entonces les avisamos para que estén pendientes de las noticias y de todo lo que vamos a hacer, porque es para nuestra edificación. El día de hoy tenemos como invitado de la Universidad Teológica Shofar a Bruno Tapia. ¿Cómo estás, Bruno? Hola, muy bien, muy gozoso de estar aquí para compartir la palabra. Pues bienvenido, Bruno. Vamos a comenzar con la primera porción de esta noche. Y vamos a comenzar leyendo Deuteronomio 21, del 18 al 21. Deuteronomio 21, del 18 al 21. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces los tomará su padre y su madre y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, y no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Esta porción es una porción muy fuerte. Es una porción donde vemos que la severidad de la disciplina de Dios es muy grande en este caso, pero tiene un propósito el cual tenemos que estudiar y analizar para poder entender qué es lo que Jehová nos está enseñando en esta porción. Entonces, la porción, como dijimos, en sí es una porción muy fuerte. Yo creo que por muy mal que se portara un hijo, sería algo muy difícil entregarlo para que fuera muerto a causa de su rebeldía. Pero finalmente lo que nos enseña la Torá es que la rebeldía y el pecado causan la muerte. En este caso estamos hablando de una muerte espiritual, pero el castigo por este pecado, en ese tiempo Dios había establecido que para poner fin a la perversidad entre el pueblo y que no hubiera mal testimonio a otros, ese hijo tenía que morir. En el transcurso del cumplimiento de la palabra de Dios, nuestro Mesías vino como sacrificio perfecto, y gracias al cual ya no tenemos que llegar a este extremo, porque ahora hasta los pecados que eran causa de muerte en la Torá, pues Yeshua Jesús ya hizo el sacrificio suficiente para que no haya necesidad de tomar esta decisión tan fuerte.
y ahora ya ofrece Dios una salida al pecado para perdonar hasta los pecados que antes no tenían redención. ¿Tú qué nos puedes decir, Bruno, al respecto antes de que comencemos a buscar otros pasajes y a profundizar más en el estudio? ¿Cuál sería tu posición de acuerdo a la escritura de este caso tan especial? Bueno, pues como usted bien lo comentó, es algo muy, muy fuerte porque pues a tal grado de llegar a ese extremo, en lo personal, pues sí, pues era una decisión muy fuerte por parte de los papás, ¿no? Porque ya el llegar a ese extremo, pues aparte de ser muy vergonzoso, pues era algo que era una decisión que tenían que tomar. Y en lo personal, pues yo siento que si todavía estuviéramos bajo esos criterios, pues yo creo que ya muchos de nosotros no estaríamos aquí. Porque, digo, me incluyo, ¿no? Porque pues yo también en mi vida pasada pues fui muy rebelde. Pero bueno, como bien comentaba, gracias a la gracia de Dios por medio del sacrificio de Jesús, pues es de que ahora tenemos ese privilegio de no llegar a este extremo. Ahora, yo siento que a lo mejor muchos dirán, bueno, pero si uno de los mandamientos es no matarás, ¿no? Y yo en lo personal siento que esto ya era como que llegar a los límites de algo que ya Dios había establecido. Sí, eso que dices es muy importante. De hecho, toda la gente que no cree en la escritura o que busca pretextos para buscar situaciones en las cuales ellos se puedan justificar de no seguir la palabra de Dios, este sería el pretexto ideal, ¿no? De cómo voy a permitir que maten a mi hijo por ser rebelde y vivir en pecado. Entonces, algo que no nos dice el texto, y tú me vas a ayudar porque estudiaste la porción también, realmente toda la porción que rodea a esta parte, jamás dice que los padres hicieron todo lo posible por disciplinarlo, o sea que agotaron todas las posibilidades para poder disciplinarlo y que corrigiera su camino, hasta que llegó el caso donde tenían que llevarlo con los ancianos del pueblo y que fuera apedreado. Pero es algo que se intuye dentro del texto, ¿no? Hay otros mandamientos dentro de la Torá que nos hablan de cómo los padres tienen que educar, instruir, a veces hasta disciplinar físicamente a los hijos para que aprendan obediencia a Dios y obediencia a sus padres. Entonces el texto obviamente implica que ellos primero pasaron por todos esos mandamientos y regulaciones que Dios estableció, y ya en el caso donde de plano el muchacho ya no tenía solución, que agotaron todas las posibilidades, era cuando era llevado delante de los ancianos del pueblo. Sí, de hecho, efectivamente, al principio de los mandamientos, de hecho hay una porción en donde dice que instruirás al niño en la palabra. Y bueno, parte de la rebeldía yo siento que también recae en la educación que dan los padres. Sí. Entonces, pues como usted ahorita lo mencionó, o sea, eran casos específicos en donde de plano pues el hijo ya no entendía. Y bueno, supongo yo que era un hijo ya mayor también. Claro. Miren, vamos a ver al final del versículo 18.
Dice, y aún después que ellos lo disciplinan, él aún rehúsa prestarles atención. Entonces nos dice el mismo texto que los papás actuaron para poder corregir la conducta del hijo, pero él, a pesar de esto, no hizo caso. Entonces, obviamente hubo más situaciones, hubo no solo disciplina, hubo instrucción, hubo enseñanza, todo lo que enseña la palabra de Dios, pero como después de tanta disciplina él seguía en rebeldía, pues ya lo tuvieron que llevar delante de los ancianos. Entonces, aquí algo importante, la palabra disciplinar o castigar. En hebreo es la palabra yazar, que significa instruir, amonestar o disciplinar. Entonces, implica que es un proceso donde primero se le enseña, luego si hace algo mal se le amonesta y si continúa haciendo mal ya se le disciplina. Es un proceso en el cual hay instrucción, enseñanza y disciplina. Y este verbo yazar proviene de la raíz yaré, que significa honrar y respetar. Entonces tú instruyes, amonestas y disciplinas a tu hijo precisamente para que aprenda a honrar y respetar primero a Dios y después a sus semejantes. Entonces es un proceso muy importante. En la vida de nuestros hijos, como no nacen, al igual que nosotros, no nacemos sabiendo la palabra de Dios, tenemos que ser instruidos, amonestados y disciplinados. Me imagino que tú recuerdas parte de tu educación con tus padres, que tuviste que pasar ya sea por los tres o por algunos de estos procesos, porque cuando te portabas mal, como tú dijiste que eras muy rebelde, pues también te tenían que disciplinar. ¿Tú cuál fue tu experiencia en el ámbito familiar de este ejemplo de disciplina, amonestación e instrucción? Sí, bueno, yo en lo personal, como tuve, o bueno, más bien tengo un hermano mayor, como que yo veía la corrección de él, la corrección que él tenía, de mis padres hacia él. Entonces, hubo muchos conflictos, pero mi papá era muy claro. Él decía, si quieres estar en la casa, las reglas las ponemos tu mamá y yo. Si no quieres obedecer esas reglas, pues la puerta está muy ancha, ¿no? Entonces prácticamente pues yo vi ese proceso y en parte pues yo decía, bueno, no, pues yo no quiero irme de la casa, ¿no? Entonces sí llegué a desobedecer a mi mamá más que nada. Sí. Y pero igual sí hubo pues como dice aquí en la palabra, ¿no? Primero una amonestación y ya después la corrección. Y y gracias a Dios pues sí llegué a entender, pero ya llegó un momento en que pues dije, bueno, yo ya soy adulto, yo ya puedo hacer lo que quiera, pero también de ciertas decisiones pues yo pagué las consecuencias, ¿no? Generalmente pasa así. Sí. Entonces pues yo como ser el segundo hijo, pues como que todavía me lo pensaba dos veces, porque yo veía como mi hermano
pues lo castigaba. Entonces, realmente este proceso en tu casa sí funcionó, porque lo practicaban con tu hermano, que era todavía más rebelde que tú, y tú todavía te controlabas un poco más. A mí me pasó muy parecido de lo que le pasó a tu hermano, porque yo era también el más grande. Entonces, en la rebeldía, obviamente, pues me tocaba el castigo a mí y mis hermanos observaban y también como que aprendían a través del ejemplo de mis padres conmigo. Aunque ya después en la adolescencia mi hermano Fer de en medio ya me superó totalmente y era mucho peor que yo. Y lo digo con cariño porque yo amo mucho a mi hermano, aunque no nos vemos muy seguido. Pero a él le tocó todavía más fuerte que a mí en su etapa de adolescencia. Entonces, en un hogar sucede que, aunque apliquen bien los padres la disciplina, también va a haber hijos que son todavía más rebeldes y no van a hacer caso de la instrucción o del ejemplo, ¿no? Del testimonio. Entonces, todo esto está en la Escritura por una razón muy importante. Vamos a ir rápidamente a Proverbios 1. Vamos a leer del versículo 7 al 10. Porque siempre esta parte de instruir a los hijos, que es el tema que vamos a ver en esta primera parte, en esta parashá o en esta porción, es muy importante. Proverbios 1 del versículo 7 al 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Ok, aquí en el versículo 7 estamos viendo precisamente la raíz yaré, que significa reverenciar, honrar y respetar. Entonces el versículo 7 en realidad dice: el principio de la sabiduría es honrar y respetar a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces todo comienza con honrar y respetar a Dios. Ahí empieza la sabiduría. Luego, obviamente, como los padres son los responsables del hogar, ellos tienen que aprender a honrar y respetar a Dios. Y después, cuando nosotros venimos al mundo, cuando estos padres procrean y tienen hijos, ahora es su responsabilidad pasar esta honra y respeto de Jehová como instrucción para la siguiente generación. Y si todo funciona bien, como Dios lo estableció, esa siguiente generación tiene que pasar la misma instrucción de honra y respeto a Dios a la siguiente generación y así sucesivamente. Por lo menos ese era el propósito de Dios cuando estableció todas estas leyes y mandamientos. Pero vamos a ver en el versículo 8 algo muy importante. Según el versículo 8, Bruno, ¿quién es el que debe de instruir en el hogar? El padre. ¿Sí? La responsabilidad de la instrucción es del papá, no de la mamá. Y la única responsabilidad de la mamá, ¿cuál es, Bru? Pues que lo dirija, o sea, que lleve una buena dirección. Que deje que el papá instruya y enseñe,
Y ella nada más debe de encargarse de que sus hijos no se desvíen de esa instrucción y enseñanza. Entonces, la cabeza del hogar, que es el padre, es el encargado de instruir a los hijos. Y la mamá es, como pasa más tiempo con ellos, es la que debe de dirigir sus pasos en la dirección que el padre estableció, que obviamente debe de ser basado en la escritura, en lo que Dios estableció. Entonces, ¿tienes algún comentario de esto, Bru? ¿O quieres comentar algo acerca de esto? Sí, muchas veces también como ya lo hemos dicho, pues todo empieza desde la cabeza, ¿no? En este caso, si volvemos al ejemplo del hijo rebelde, ¿no? También habría que ver qué educación llevó o está llevando. Claro. Entonces, si el padre pues no es responsable, pues también no esperemos que el hijo sea responsable. Entonces, pues, y también depende del entorno en que un niño crezca, ¿no? Claro. Bueno, en este caso, pues en México vemos que pues en la escuela aprenden otras cosas, pero si no hay una disciplina en la casa, pues el niño va a crecer pues todo chueco, ¿no? Muy bien, esa parte es muy importante, Bru. Y la escritura nos da la solución a ese problema. Entonces, vamos a leer rápidamente Josué 1 del 7 al 8. Y aquí en este ejemplo, que es cómo Dios comunica sus responsabilidades a un líder, en este caso Josué, que va a tomar el lugar de Moisés, porque precisamente Moisés desobedeció a Dios y no va a poder entrar a la tierra prometida. Dios le pasa la responsabilidad a su siervo Josué. Entonces, Josué 1 del 7 al 8, ¿qué dice, Bruno? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, aquí Jehová, a través de esta porción en Josué, nos está revelando la solución a ese problema. Tenemos que ser esforzados y valientes. ¿Para qué cosa, Bruno? Para cuidar de hacer conforme a lo que está escrito en la ley. A toda la Torah, ok. Exactamente como Moisés te mandó, dice. Y luego dice que no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Es algo muy importante. Tienes que seguir exactamente el camino que la Torah establece, sin desviarse. Y que tienes que hacer ¿qué cosa? Meditar en él ¿cuándo? De día y de noche. De día y de noche, todo el tiempo. Que muchas veces no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos, se nos olvida. Mientras todo está bien, seguimos en nuestro mundo, empieza a salir algo mal y recurrimos a Dios. Pero realmente no debería de ser así. Deberíamos de siempre recurrir a Dios para que las cosas, a pesar de los problemas y dificultades, al final salgan bien. Entonces dice, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito.
¿Y cuál es la bendición? Son dos cosas que van a resultar de esta obediencia. Bueno, uno es para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ajá. ¿Y cuál es la segunda? Pues creo que es bueno, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo te saldrá bien. Entonces va a haber prosperidad y todo va a salir bien. Ahora, en el Nuevo Testamento no hay una diferencia a esto. De hecho, la Escritura nos enseña lo mismo. Es muy importante entender que Dios no cambia. Vamos a 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Realmente si comparamos los dos textos, dicen exactamente lo mismo. Pero hay que notar algo importante. Uno está en el Antiguo Testamento y otro está en el Nuevo Testamento. De hecho, 2 versículos antes, igual a mí me suena como lo que Moisés le decía a Josué, Sí. pero en este caso es Pablo a Timoteo, ¿no? A ver, ¿qué dice? Que le dice del 14 y 15, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, sí, efectivamente, es exactamente lo que estamos viendo, es parte de la instrucción. Claro, Pablo vivió en otra época, lo está diciendo con otras palabras, pero está diciendo exactamente lo mismo. Ahora, lo interesante aquí, realmente en la Biblia no encontramos en la Escritura una diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Si vemos, Pablo dice sagradas escrituras y se refiere a todas las escrituras. De hecho, él antes de tener un encuentro con Jesús era un fariseo y practicaba y enseñaba el Antiguo Testamento. Pero cuando vino Jesús, Él no cambió, no hizo un cambio del Antiguo al Nuevo Testamento, porque vemos que es el mismo Dios y que no cambia. Sí, de hecho, cuando él escribió esta carta, Sagradas Escrituras es un término como que ya modificado, ¿no? Al tiempo actual, pero en ese tiempo solo era una escritura que Exactamente, el es Antiguo el Testamento. Antiguo Testamento. ¿Sí? Realmente el Nuevo Testamento se escribió en un proceso del año aproximadamente 40, 50 después de Cristo al 120. Entonces fue mucho después de lo que estaba precisamente aquí Pablo diciendo a Timoteo, o posiblemente esta carta ya había sido enviada, pero nadie la conocía más que Timoteo, que fue el que recibió el mensaje. Entonces, es muy importante entender que Dios no cambia, que es el mismo mensaje en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que no hay mandamientos diferentes, que es el mismo Dios y es la misma instrucción. Y desafortunadamente ya no tenemos más tiempo, pero instruir a los hijos es algo muy importante, muy, muy importante. Entonces, antes de despedirnos, ¿quisieras comentar algo más?
Sí, nada más quiero, hace rato lo quería comentar, este, volviendo a lo que leímos desde un principio, lo de la corrección de los hijos. Esta instrucción, bueno, a ver si me explico. O sea, esta porción dice el castigo que debería de merecer un hijo rebelde. Más no dice que lo llegaron a hacer. O sea, no afirma que lo hicieron, sino es el castigo que debería de merecer. Y volviendo también al tema de no matarás, ¿no? O sea, yo supongo que había hijos que ya tenían conocimiento de este mandamiento y en su momento yo supongo que obedecieron y se corrigieron. Pero los que no, sí murieron. Sí, o sea, estaban conscientes de que ese era su castigo, o sea, ser apedrados. Y pero como ahorita hace rato decíamos, la escritura no da más detalles de qué hijos murieron, bueno, claro, nombres. No da ejemplos específicos de situaciones así. Nada más explica el castigo que merecían. Pero así como hubo gente que se arrepintió y salvó la vida, me imagino que también hubo casos en los que tuvieron que apedrear a alguien. Sí. Eso es un hecho, porque era la palabra de Dios y era lo que se tenía que hacer en ese caso. Bueno, pues hemos llegado al final, vamos a hacer una pausa y regresamos. Gracias por continuar con nosotros en Shabbat Torah. En esta segunda parte vamos a ver la segunda parashá o la segunda porción. En este caso se llama en hebreo Kitabó, que significa cuando vengas. Y la porción es de Deuteronomio 26:1 a Deuteronomio 29:9. Y el tema del cual vamos a hablar en esta porción es la fiesta de los primeros frutos. Entonces vamos a empezar con la lectura. Vamos a Deuteronomio 26. Y vamos a leer del versículo 1 al 4, Bruno. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Ok, entonces esta porción nos vamos a detener a estudiar qué es la fiesta de los primeros frutos. Es una fiesta muy importante. Al principio de este Shabbat estábamos hablando, Bruno, que ya se acerca la fiesta de las trompetas o Yom Teruah. Y Yom Teruah principia las fiestas de otoño que representan el cumplimiento profético de la segunda venida de Jesús. Pero en este caso la fiesta de los primeros frutos está dentro de la porción donde se profetiza la primera venida del Mesías. Entonces la primera fiesta es Pascua, después es la fiesta de los panes sin levadura y la tercera
y última de la fiesta de primavera es precisamente la fiesta de los primeros frutos. Entonces, ¿de qué constaba o qué representa la fiesta de los primeros frutos? Prácticamente por lo que leímos podemos deducir que es la cosecha, cuando se recogía la primer cosecha del año, que era en primavera. Se recogían las semillas, porque en la primera parte del año, en primavera, se sembraba trigo y otros cereales y granos. Entonces, cuando brotaba el primer fruto de la cosecha, cada persona en su sembradío tenía que agarrar ese manojo, atarlo y cortarlo y llevarlo como una ofrenda, como indicó la porción que leíste, llevarlo al templo para dárselo al sacerdote en una canasta y ponerlo delante del altar de Jehová nuestro Dios. ¿Qué significaba esto? ¿Tienes alguna idea, Bru? ¿De esto que leímos? Sí, de esto que estuve comentando ahorita. Sí, pues más que nada era, bueno, en ese tiempo, pues como usted ya lo dijo al principio, es como una fiesta profética de lo que sería la resurrección. Bueno, primero la venida de Cristo, la primera venida, y posteriormente la resurrección, la primicia después de la muerte, pues el primer fruto, la resurrección. Sí, lo que realmente representaba era agradecerle a Dios por haber provisto de la cosecha que iban a recoger y que para que el pueblo pudiera comer y alimentarse. Entonces llevaban esa primera gavilla con el primer fruto que brotaba como agradecimiento a Jehová por la cosecha que iban a recoger. Era algo muy simbólico y algo muy importante. Dios nos enseña a estar agradecidos siempre por su provisión. Pero esta porción no solo habla de lo físico, de lo material, que era la cosecha del año, sino también tiene un significado espiritual, que fue lo que estabas comentando tú, Bruno. Representaba el fruto o el primer fruto de la resurrección, y ese solamente es Jesús. Él, en sentido profético, cumplió, así como cumplió la Pascua, muriendo como el Cordero de Dios en sacrificio por nuestros pecados, así como fue sepultado y habitó en la sepultura por 7 días. También cuando llegó el tiempo, tuvo que resucitar de entre los muertos como señal de que Dios había vencido la muerte a través del sacrificio de nuestro Mesías y que ya había una esperanza para los pecadores de redención con Dios. Entonces, Jesús resucitó, fue el primer ser humano que resucitó de la muerte, como primer fruto en agradecimiento a Dios por la cosecha que venía. Entonces, toda esa gente que murió creyendo en Dios, después de que Jesús resucitó de la tumba, y lo podemos ver en los últimos capítulos de Mateo, dice que las rocas se partieron y después de que Cristo resucitó, aparecieron muchos de los que habían muerto
y que resucitaron después de Jesús, se presentaron en Jerusalén y en toda la tierra de Israel a la gente dando testimonio de la resurrección de los muertos. Y es una porción muy importante, porque cuando venga Jesús por segunda vez, va a haber una segunda resurrección. Primero fue el Mesías con los que habían muerto antes de su venida, y después se van a levantar todos los creyentes, todos sus discípulos, que murieron después de su primera venida. Entonces es una porción muy importante. ¿Tienes algún texto para compartir, Bruno, de la resurrección? En cuanto al Nuevo Testamento, Ajá. pues la verdad específicamente no. Ok, entonces vamos a empezar con Levítico 23 del 9 al 14. Obviamente es una porción anterior a Deuteronomio, pero es cuando precisamente Dios establece esta fiesta tan importante, exactamente. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo, la mecerá. Y el día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año, sin defecto, en holocausto a Jehová. Su ofrenda será 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 1/4 de un hin. No comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga fresca, hasta este mismo día, hasta que hayáis ofrecido la ofrenda de nuestro Dios. Estatuto perpetuo es por vuestras edades, en donde quiera que habitéis. Entonces, aquí fue la primera vez que Dios establece esta fiesta. Como dijimos, es profética, es muy importante porque es cuando Jesús resucita. Días después, resucitan todos los que murieron antes de la muerte de Jesús, como testimonio de la cosecha o la primera cosecha del año, que fueron los que murieron antes de su venida. Entonces ese día resucitó Noé, resucitó Abraham, resucitó Jacob y todos los que vivieron, el rey David, todos los que fueron discípulos de Jehová antes de la muerte de Jesús. Sí, y también, bueno, a mí me llama la atención esto que dice que hasta que cuando hayáis entrado en la tierra que yo les doy. O sea, hasta ese momento iban a celebrar esta fiesta. Claro. Porque antes no la podían celebrar, en una fiesta específica cuando entraran en la tierra prometida. Que ya después, hasta Deuteronomio, es cuando ya la vuelve a retomar. Lo que pasa es que ya había muerto la primera generación, iba a entrar una nueva generación en la tierra, y Moisés, antes de morir, tenía que instruir al pueblo como fue instruida la primera generación con todo lo que Dios estableció. Porque de hecho ya esa segunda generación, empezando el libro de Josué, ya iba a tomar posesión de la tierra. Así es. Ahora algo muy interesante en el versículo 14. ¿Hasta cuándo tenemos que celebrar esta fiesta, Bruno? Pues por siempre, estatuto perpetuo, es por
por sus edades en donde quiera que habitéis. Entonces, son dos cosas muy importantes que dice a Dios. Una que es estatuto perpetuo, eso quiere decir para siempre. Y entonces yo no entiendo a la gente que dice que no, que eso era para el pueblo de Israel, que ya no lo tenemos que obedecer, pero aquí Dios Padre está diciendo que es estatuto perpetuo, pero además ¿dónde? Donde quiera que estén, que habiten. Donde quiera que habites, tienes que celebrar esta fiesta, por lo menos esta. Dice, donde quiera que habites. Obviamente empezaba la celebración cuando tomaran la tierra de Canaán, pero a partir de ahí era para siempre y no importa que no vivieran en Israel, se tiene que seguir observando y celebrando. Entonces, en el Nuevo Testamento vamos a ver algo muy interesante. ¿De dónde sacamos que Jesús es el primer fruto de la resurrección? Vamos a 1 Corintios 15. Vamos a leer del 16 al 20. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Entonces, el texto nos está diciendo algo importantísimo. Primero nos dice que los muertos resucitan. No confundir con el concepto de reencarnación. Es algo totalmente diferente. La reencarnación dice que un hombre muere y según su aprendizaje en esa vida, puede reencarnar en una planta, en un perro, en un animal, en otro ser humano o en otra cosa. Pero eso no es lo que enseña la palabra. La palabra no habla de reencarnación, que es una serie infinita de reencarnaciones. Eso es misticismo oriental y lo vemos principalmente en el budismo hindú. Pero eso no es lo que enseña la palabra enseña la resurrección. Hay una sola vida, una sola muerte y una sola resurrección. Entonces dice, si Cristo no resucitó, ¿qué pasa con nuestra fe, Bruno? Pues no tiene valor. No tiene valor, es en vano. Porque Cristo vino como la primera fiesta profética, la Pascua, como el Cordero de Dios, a morir por nuestros pecados para abrir la oportunidad de reconciliación con Jehová Dios. Y si Cristo no resucitó, quiere decir que no hay oportunidad de reconciliación con Dios. Entonces, gracias a la resurrección de Jesús, que dice en el versículo 20 que Cristo es las primicias de los que durmieron o de los que murieron. Es un hebraísmo. Dormir en el Antiguo y el Nuevo Testamento significa morir. Entonces el Mesías ha resucitado de los muertos como primicia o primer fruto de los que durmieron. Entonces aquí con la resurrección de Jesús se cumple proféticamente esta fiesta que Jehová estableció
la cual nos habla de que ahora ya hay esperanza de reconciliación con Dios gracias a la muerte y resurrección de nuestro Mesías. Y es algo muy, muy importante. Vamos a leer del 21 al 23, ahí mismo, Bruno. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí explica Pablo con toda claridad. Cristo fue la primicia, los primeros frutos, representando la gavilla que se corta cuando brota el primer fruto de la cosecha. Fue llevado al Padre y gracias a Él toda la cosecha que sigue, o todos los discípulos de Jehová y de nuestro Mesías Yeshua, son los que se levantaron para resurrección de los muertos, primero en su primera venida, pero después va a suceder también en su segunda venida, que es lo que conocemos como el arrebatamiento. Entonces, esta porción en Corintios es muy importante. Vamos a Romanos 16. Del 3 al 5. Saluda a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Fíjense, aquí usa este término primer fruto de una manera muy interesante. Leímos en Corintios que Cristo es la primicia y que nosotros somos el siguiente fruto después de él. Entonces aquí usa en esta persona Epeneto el término que es el primer fruto de Acaya para el Mesías o para el Cristo. Quiere decir que en todo Acaya fue el primero en que creyó en el mensaje del Mesías Yeshua. Por lo tanto, para la resurrección de su segunda venida, Pablo se refirió a él como el primer fruto de Acaya para el Mesías. Cristo siempre es la primicia, pero nosotros, los discípulos de Dios y de Yeshua, somos también parte de estos frutos que se van a recoger en la cosecha. La escritura en Apocalipsis nos dice que va a venir nuestro Mesías por segunda vez, va a recoger a sus discípulos, va a dejar a los que rechazaron su mensaje y no creyeron por su rebeldía en él, y van a ser separados los creyentes de los no creyentes, o los discípulos de los que rechazaron al Maestro. Así es. Entonces nosotros también somos primer fruto. Se refiere también a los creyentes con este término. Y es muy importante,
Jesús representa la primicia, pero nosotros también representamos el fruto de la cosecha. Vamos a Santiago 1:18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Fíjense, lo maneja Santiago de una manera muy interesante. Dijimos que los que viven en pecado tenían que ¿qué? Los que viven en pecado, Los que morir. viven en pecado Morir. tienen que morir. Entonces dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, que es la Escritura, no solo el Nuevo Testamento, sino desde Génesis hasta Apocalipsis. Dice para que seamos, ¿qué cosa, Bruno? Primicias de sus criaturas. Primicias de sus criaturas. Entonces esto quiere decir que nosotros a través de la Escritura, que es la palabra de verdad, nos hizo nacer de nuevo para ser las primicias de toda la creación. Él fue primicia de todo primero, y ahora los creyentes o sus discípulos van a ser primicias de todo ser humano creado por Dios. Entonces se repite este modelo en el cual siempre la primicia es el primer fruto, por eso es primicia, que es el que obedeció todos los mandamientos y estatutos de Jehová Dios. Entonces el primero que lo cumplió en perfección absoluta fue nuestro Mesías, por eso fue la primicia de la resurrección, y nosotros vamos a ser la primicia gracias a su sacrificio, que nos ofrece la reconciliación con Dios. Vamos a ser la primicia de todas las criaturas, de todo lo creado. Finalmente, Bruno, vamos a Apocalipsis 14. Vamos a leer una porción muy importante, como todas las porciones de la Escritura. Vamos a leer Apocalipsis 14 del 1 al 4. Dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Entonces, esta porción nos dice que en los tiempos finales va a haber una primicia que son los 144,000 de las 12 tribus de Israel, y que van a ser separados para Dios y para el Cordero. Y es una porción muy importante. Se nos ha acabado el tiempo y hay todavía cosas que podríamos hablar sobre este tema tan importante, pero aquí lo principal es que sepamos que si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, si vivimos conforme
a lo que Él estableció y aceptamos el sacrificio de nuestro Mesías, hay esperanza para nosotros para ser levantados en la segunda cosecha para la gloria de Dios y de su nombre. Amén. Y es algo que tenemos que aprender a disciplinar e instruir a nuestros hijos y a las generaciones que vienen para que ellos tengan esta oportunidad de reconciliación con Dios. Solamente a través de esto, de este cumplimiento profético, tenemos la esperanza de reconciliación con Dios. Bueno, Bruno, que Dios te bendiga y a todos Gracias. ustedes, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.